Se dispara un proyectil con velocidad de 40 metros por segundo y un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal, sobre un plano de 10 grados de inclinación. Calcular la distancia d. El gráfico que acompaña al ejercicio es el que tienen en pantalla. Está ahí con todas las características del movimiento y ahora nos toca anotar los datos. Para empezar tenemos la velocidad inicial, que es 40 metros por segundo. Luego tenemos el ángulo de 60 grados, que viene a ser el ángulo alfa o el ángulo de tiro, o el ángulo de lanzamiento también, ¿no? También tenemos otro ángulo en el ejercicio que es el de 10 grados y este vendría a ser el ángulo beta, que corresponde a la elevación del plano, inclinado, ¿no ve? Que se llama, lo que tenemos que calcular es D mayúscula, que es el espacio horizontal que se ha desplazado el proyectil, tomando en cuenta que su movimiento ha iniciado en este extremo, se ha trazado una trayectoria parabólica hasta el otro extremo del plano. Vamos a empezar a resolver el ejercicio partiendo por la ecuación de la trayectoria que ya está establecida para el movimiento parabólico. Esta fórmula está en el texto y nos indica que el desplazamiento vertical y es igual al desplazamiento horizontal x por la tangente del ángulo, en este caso sería el ángulo del lanzamiento alfa, menos un medio de la gravedad por el desplazamiento horizontal al cuadrado entre la velocidad inicial del proyectil por el coseno cuadrado del ángulo de lanzamiento. Esta es la expresión que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. En esta ecuación vamos a trabajar realizando un análisis del plano inclinado y haciendo algunos reemplazos. Por lo tanto, esta ecuación lo vamos a denominar ecuación 1 y vamos a realizar el análisis que acabo de mencionar, ¿no? Del plano inclinado puedo obtener los siguientes datos. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? En el cual cada uno de sus lados ya tiene una denominación, ¿no? Lo que vendría a ser el equivalente a la hipotenusa para nosotros es conocido como lado D, y justamente esa es la incógnita del ejercicio. El ángulo de referencia es el ángulo beta, que está ahí, y según este ángulo, el cateto opuesto sería el lado Y y el cateto adyacente sería el lado X, ¿no? Prácticamente estoy volviendo a dibujar este mismo plano para hacer el análisis. Ya, entonces, como ya hemos identificado el triángulo en base al cual vamos a analizar, ahora nos toca identificar las funciones, ¿no? Funciones trigonométricas que se manifiestan en este triángulo. Podemos utilizar la función seno de beta en este caso, que por definición general es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? En este triángulo el cateto opuesto se denomina Y y la hipotenusa se denomina D. De esta expresión yo puedo despejar Y, ¿verdad? Entonces esta D que está dividiendo se irá al otro lado a multiplicar. Así obtendré que Y es igual a D por el seno del ángulo beta. Y ahí voy a quedar. Ahora voy a hacer el análisis con la función coseno. Coseno de beta es igual, por definición, al cateto adyacente sobre hipotenusa. En el triángulo, el cateto adyacente es el lado X y la hipotenusa es el lado D. Y de la misma forma voy a despejar. X igual a D por coseno de beta.
De esta forma aparece la variable que me interesa, la variable D, ¿no? Entonces, con estas equivalencias de X y Y, voy a ir ahora a reemplazar en la ecuación principal, que sería la 1. En la ecuación 1 tenemos que Y es igual a toda esta expresión, ¿no? Entonces vamos a empezar con el reemplazo. En vez de Y pondré D por el seno de beta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En vez de esta variable, estoy haciendo valer esta equivalencia, que me dice que Y es igual a D por seno de beta. Ya he hecho el primer reemplazo. Continúo con la ecuación. Y dice es igual, según la ecuación 1, a X. Aquí está la variable X. Pero en vez de X, voy a hacer valer esta equivalencia, que me dice que X es igual a D por coseno de beta. Entonces anotaré eso. D por coseno de beta, ¿ya? Luego, la ecuación dice tangente de alfa. Eso se copia como tal por tangente de alfa menos 1/2 de la gravedad por, y aquí hay una fracción, ¿verdad? Estamos en esta parte. He copiado estas dos variables, estos dos términos, perdón. Ahora me toca realizar la copia de este término, pero reemplazando el valor de X. Es decir, arriba en vez de X cuadrado pondré D por coseno de beta todo al cuadrado. Y abajo copiaré velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa. Entonces ya hemos reemplazado todas las variables X y Y, ¿no ve? Aquí está la equivalencia de Y. Y por este lado tenemos a la equivalencia de X, que está en estas dos partes, ¿no? Lo demás se ha mantenido tal y cual está en la ecuación 1. Ahora, en esta nueva ecuación que he obtenido, voy a reunir todos los términos que tengan a la variable D a un lado de la ecuación y lo demás se queda en el otro lado. Ya en este caso estaríamos hablando de este término y de este término de acá, ¿no? Entonces ambos tienen que estar reunidos en un solo miembro de la ecuación. Por lo tanto, voy a copiar D por el seno de beta y a su lado va a venir esta expresión de acá, que como lleva el signo positivo, para moverlo al otro miembro irá con el signo negativo. Menos D por el coseno de beta por tangente de alfa. Copiamos el igual y al otro lado se quedará todo el término que ven en pantallas, ¿no? Entonces copiamos lo que queda al otro lado, menos 1/2 de la gravedad, y en esta parte repartimos el exponente, ¿no? D cuadrado por coseno cuadrado de beta entre velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Así quedaría. En este punto podríamos ir a reemplazar algunos valores, ¿no? Por ejemplo, el valor de los ángulos. Entonces tendríamos que D por el seno de beta, dice, pero beta vale 10 grados, ¿no ve? Menos D por coseno de beta, 10 grados, por tangente de alfa, que son 60 grados. Eso va a ser igual a menos
Un medio equivale a 0,5, ¿no? Lo podemos anotar así también, por 9,81 metros por segundo al cuadrado, por la fracción d al cuadrado coseno de 10, esto elevado al cuadrado, entre la velocidad inicial 40 al cuadrado, por el coseno de 60, esto al cuadrado. Ahora, en este primer miembro vamos a factorizar la variable d, paréntesis, y copiamos lo que queda. Seno de 10 menos seno de 10 menos coseno de 10 por tangente de 60 igual, esto va a ser igual a menos 4,76 dividido entre 400 y todo esto por d al cuadrado. Los valores que he puesto aquí en la parte de arriba de la fracción, en el numerador, son el producto de estas operaciones, de multiplicar 0,5 por 9,81 por el coseno de 10 elevado al cuadrado. Y este valor de acá, 400, es el resultado de multiplicar 40 al cuadrado por el coseno de 60 elevado al cuadrado. Así, si opero todos los números, fíjense, me va a quedar solamente una fracción multiplicado por la variable d. Esto es d por si acaso, ¿ya? Cuidado, se confunde. Esto es d. Y esto de abajo es 0. Este de acá. Ya. Entonces, esa sería la nueva expresión. Ahora vamos a realizar las operaciones que están dentro de este paréntesis, ¿no? Entonces copiamos d y esto lo multiplicamos por menos, y aquí el número que queda será el resultado de primero multiplicar estos dos valores, coseno de 10 por tangente de 60, y ese resultado se resta al seno de 10. ¿Ya? Si hacemos esas operaciones, obtendremos 1,53. Y esto va a ser igual a menos. Y vamos a efectuar esta operación de división. Van a dividir 4,76 entre 400. Eso es igual a 0,01 y la d al cuadrado se mantiene, ¿no? Entonces ya tenemos aquí todo simplificado. Ahora vamos a reunir nuevamente las variables d, ¿no? Aquí está el cuadrado, cuidado, se olviden. Las variables d en un solo miembro, en este caso sería 0,01 d al cuadrado, luego más por menos 1,53 d, y eso va a ser igual a 0. Así sería, ¿no? Ahora, en esta expresión que hemos obtenido, vamos a factorizar la variable d, ¿no? Es decir, voy a sacar d adelante, abro paréntesis, 0,01 d menos 1,53 y cierro paréntesis, y eso va a ser igual a 0. Y ya, digamos, usando un poquito de lógica, ¿no? Si esta ecuación es cierta, dice que toda esta expresión de acá, todo esto es igual a 0, ¿no ve? Para que eso se cumpla, alguno de estos dos factores o lo que está dentro de paréntesis debe ser 0, ¿verdad? Más o menos esa lógica es lo que hay que usar para el siguiente procedimiento, ¿no ve? Es decir, d es igual a 0
podemos anotarlo aquí abajo. D es igual a 0, o bien 0,01 D menos 1,53 debe ser igual a 0, para que esto que hemos escrito aquí arriba se cumpla, ¿no? Entonces, de eso, de lo segundo que hemos anotado, puedo despejar la variable D, ¿no ve? Voy a utilizar esta expresión de acá, ¿dónde está? Esta de acá voy a utilizar, ¿ya? Y lo voy a tomar como una ecuación. Para despejar D, entonces, esto que está con signo negativo se irá al otro lado como positivo. Me quedará 0,01 D igual a 1,53. En el siguiente paso, como mi objetivo es hallar el valor de D, esto que está multiplicando a D se irá al otro lado a dividir. Entonces D se quedará como igual a 1,53 entre 0,01. Si realizamos esa división, la distancia será igual a 153 metros, en este caso sería, ¿no? Ya. Entonces, así es como hemos obtenido el valor de D que nos pide el ejercicio. Eso es todo.